Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros, esta vez para hablaros de Averroes, pero es tan grande, tan gigante, tan inmenso que no sé si me voy a perder. Me refiero, si hablo de Averroes médico, no hablo de Averroes jurista. Si hablo de Averroes jurista y médico, no hablo de Averroes filósofo, entonces ni astrónomo, entonces no sé, creo que voy a hablaros un poquito y bueno, cuando me canse creo que pararé, pero con Averroes he estado, mirad, si me veis cara de cansar porque está todo el día leyendo cosas de Averroes, intentando pensar cómo sintetizarlo, pero cuanto más cosas leía, menos síntesis me salía porque más cosas veía que había hecho. Averroes es como un cosmos gigante, gigantesco. Y bueno, voy a intentar contároslo un poquito. Mirar, Averroes es al Islam, es cordobés, hijo y nieto de Cadí. Su abuelo, Cadí es el juez, como si dijéramos el supremo, el que está por encima del resto, ¿no? Su abuelo es mejor Cadí que su padre, pero a él le llaman el nieto porque era súper inteligente y fue Cadí también. Entonces, en el mundo musulmán, a Averroes se le conoce ¿cómo se dice? Por su trayectoria como Cadí. Pero, sin embargo, en medicina es muchísimo más famoso, por ejemplo, Avicena, Ipsina. Todo esto, Averroes es un nombre que, digamos, hemos latinizado, no se llamaba Averroes, ni, no sé. Y Averroes es para el mundo musulmán lo que Santo Tomás de Aquino para el mundo cristiano, o como con Maimónides, que os conté el otro día, para el mundo judío. Es más, os voy a decir una cosa. Yo me echaba la mano a la cabeza de ver este hombre tan inteligente. Llegó a escribir hasta 10.000 páginas. Solamente dejó de estudiar el día que murió su padre y el día que se casó. O el día que murió, sí. El resto del tiempo estudió. ¿Qué puedo deciros? Pues que fue perseguido, como todas las personas muy inteligentes, era muy protector con las mujeres, muy protector. Decía que la mujer podía elegir que no hubiera poligamia, que a la mujer se le había de formar intelectualmente. Lo van a perseguir en un momento determinado porque también fue médico del califa, etcétera, porque él se mete, hace escritos contra el califa y la oligarquía, nada menos. Él tenía un puesto de muchísimo poder y viene a decir en su escrito que la oligarquía realmente, o sea, que el califa tenía alrededor una serie de clanes que le hacían la pelota y la oligarquía hacía lo que les daba la gana, explotaban a la gente a unos niveles dramáticos y hacían que el pueblo estuviera muchísimo más empobrecido. Con eso lo echaron. Aparte de eso, él es Aristóteles, o sea, él da una explicación de todo lo que es Aristóteles. O sea, él concilia, como Maimónides con el judaísmo y Santo Tomás de Aquino, concilia la racionalidad del mundo clásico con la religión, con las creencias, y evita que sean incompatibles. Bueno, eso es para los ulemas de la época, pues lo echaron de los sitios, pero siempre tenía aceptación. Estuvo viviendo en mi ciudad, Almería, 4 años. Además, es contemporáneo en esa Córdoba maravillosa donde convivieron, que ya estaba decadente, pero ahora sí seguían conviviendo judíos, moros y cristianos. Es contemporáneo y vecino y paisano de Maimónides, Maimón, el judío inteligente que os conté el otro día. Este era otro sabio mostrenco. Además tuvo una educación maravillosa. Pero mirad, hay una cosa que no sé cómo deciros. Aunque los ejércitos vencieran a los musulmanes, aunque perdieran, o sea, este hombre incrementó el espíritu del hombre, de la humanidad, y entonces eso nunca se perderá, o sea, siempre va a estar allí, como, yo qué sé, como la Alhambra, como la Alcazaba de mi tierra, como los Reales Alcázares, como tantos y tantos sitios, ¿no? Eso siempre va a estar allí, como la mezquita de Córdoba, que es bestial, o sea, eso siempre nos va a conmover, y van a pasar generaciones y van a seguir conmoviendo. Y también os voy a decir una cosa, Maimónides conformó es muy desconocido dentro del mundo musulmán, ¿eh? A pesar de ser un sabio de altura, de mucha altura. Pero es que, además, es que Maimónides contribuyó a el- el- la sabiduría occidental, el pensamiento occidental, contribuyó a engrandecerla, a ensancharla y a fortalecerla. De hecho, hay escuelas que son escuelas averroístas en París, etcétera. Pero ¿eso qué implicó? Pues que los musulmanes lo estigmatizaron, que los cristianos también lo estigmatizaron, lo prohibieron. Es más, os voy a decir una cosa. Almanzor
quemó todos los libros de Maimónides. Y entonces él hizo como si dijéramos 100 obras. Y de esas obras, las que se conservan son porque los judíos vieron la genialidad de este señor y entonces, digamos, copiaron sus obras. Y entonces, y después hubo también un obispo que era alemán, que se llamaba Helmut, no sé qué, que estaba en Huesca por ahí, que también se sintió totalmente fascinado con su obra. Estamos en plena Edad Media, o sea, en el siglo XI o en el siglo XII, no me acuerdo, por ahí está la cosa. Los puestos más importantes son Sevilla y mi ciudad, Almería, que llega a ver hasta 700 funduk. En mi tierra funduk son fondas, hay muchísima seda y entonces se exportan a Juárez de seda y lo que hacen es imitar a la India, dicen que son de la India y aparecen en charteles de Troya. También se compran chicas en Verdún y entonces aquí los rabinos que son cirujanos, castran a los adolescentes y entonces mandan un harén hacia el Gran Cairo, que hay antes de que la ciudad sea saqueada, porque no paga impuestos al Papa. Todo eso lo leí en Joan Vicent Vives en Barcelona, que viví, digo, tiene narices que he aprendido mi ciudad de Almería a través de la historia de Joan Vicent Vives, que era un grandísimo amante de Almería, porque decía su tesis doctoral y su alumno Jordi Nadal, que también vi cómo lo hacían aquí, doctor honoris causa, porque la tesis de Joan Vicent Vives era sobre Almería. Curioso. Entonces me estudié la historia económica de España. Entonces medio libro era Almería. Yo besé sus pies, pobrecillo que murió joven. Bueno, ¿por dónde íbamos? Pues que realmente Averroes, París, Oxford, Cambridge y Bolonia beben las fuentes de Averroes. Estamos en plena Edad Media, con un señor que está diciendo que las mujeres hay que darle una educación intelectual, que las mujeres hay que tenerle respeto, que las mujeres tienen que poder, aunque sean huérfanas, tienen que poder elegir marido, que las mujeres pueden rechazar la poligamia. Bueno, entonces no quiero deciros, enfadó, porque al califa había muchas guerras contra los cristianos, ¿no? Entonces él estaba con un califa, pero cuando murió su hijo, sin embargo, no quería tener enfrente a los ulemas, porque los ulemas podían, digamos, enfrentarse a él y hacer que los señores que le ayudaban contra la lucha de cristianos estuvieran en contra. Entonces lo que hace es echar a Averroes, pero esto simplemente es una anécdota. Ahora os contaré porque su vida es como muchas vidas en una. Bueno, Averroes es un filósofo, médico cordobés musulmán, maestro de filosofía. Él era amante, escribió un libro de medicina, que era un libro de medicina general, que se ha estado usando hasta hace nada, para que os hagáis una idea. Y después también escribe cosas como, por ejemplo, las costumbres de los andalusí. Él, cuando estaba en Marruecos, decía que echaba muchísimo de menos su tierra, Andalucía, porque decía que hasta la lana de los borregos era más fina que en el resto de sitios. Qué bonito. Y después también contaba cosas de los andaluces que digo yo, pues eso sigue estando ahí, como por ejemplo, es que he estado oyendo una, una conferencia en la Fundación Juan Marc de un señor que se llama Lorca, que es de Málaga, que es un catedrático de filosofía, y me ha encantado. Y lo contaba y decía que los andaluces lo comen todo con pan, que le mandan hierbas medicinales, pues se las comen con pan. Que le comen no sé qué, con pan, todo con pan. Yo digo, madre mía, pues si la gente sigue haciendo lo mismo hoy día. Pero no solamente eso, este hombre es maestro de filosofía, maestro de leyes islámicas. Él estudia, hay tres ramas dentro de lo que es la judicatura musulmana, ¿no? Y entonces él lo forman en la Maliki, en una de ellas. Él es matemático, pero sin embargo es partidario de que el estudio que se haga de los astros y tal se dé prioridad a la física. O sea, es que estamos en el siglo XII, en 1100 y algo, y está diciendo que, bueno, que las matemáticas no son suficientes, porque claro, la física utiliza las matemáticas como instrumento. Bueno, él utiliza hace libros sobre astronomía, sobre medicina, en fin. Él es el protagonista de La búsqueda de Averroes, del Aleph, no sé si lo habéis leído, en el famoso Aleph de Jorge Luis Borges. Pero está también Im Rush, que es como se llama, que es uno de los personajes de 2 años, 8 meses y 28 noches de Salman Rushdie. Bueno, también es mencionado en el Nuevo Canto como la Divina Comedia, también. Pero es que más, Rafael Averroes forma parte de una novela de la autora Ikra Tami, en su libro El espíritu de Córdoba, en el cual, en conjunto con otros filósofos, discuten temas sobre las matemáticas, la religión, el humanismo y todo. Pero es que os voy a decir una cosa, es que en el, ¿cómo se llama?
en la pintura que hay en el Vaticano del Renacimiento, Raffaello Sanzio lo pinta en el grupo este que hay que es de la Academia, que se llaman, me parece que son de la Estancia, que son súper famosos, pues pinta también a Averroes con todos los sabios que nos han precedido, yo qué sé, pues, con Aristóteles, con Platón, ahí está Averroes también. Bueno, la fama, sin embargo, el mundo musulmán lo desconoce bastante a día de hoy, ¿eh? La fama del sabio cordobés en el mundo árabe islámico se debe a su labor como jurista, no como médico ni como filósofo. Claro que si lo estigmatizaron los ulemas, pues ya me diréis. Si bien no llegó a ejercer como filósofo, sí lo hace como médico. Lo que pasa es que hace anotaciones sobre Aristóteles. Él es el introductor de Aristóteles, el que lo hace comprensible, por decirlo de alguna forma, dentro de la tradición de la escuela hipocrático-galena. Él utiliza... Es que mirad, hay unas teorías que se llaman de Pirens, que es que los musulmanes, digamos, son el nexo de unión entre el mundo clásico y ¿cómo se llama? El creciente fértil y los nabateos, ¿no? Porque el galeno lo engrandece, lo agiganta, lo amplía, sigue esa vía. Ellos eran muy buenos médicos. Yo estaba viendo, por ejemplo, cómo se operaba de catarata y entonces con una jeringuilla hueca chupaban lo que era esa parte de fuera. Bueno, estaba leyendo unas cosas, digo, madre mía, siempre han tenido buenos oculistas. Y yo creo que nosotros, los españoles, también hemos tenido Barracaer y todas las escuelas en diferentes puntos de España de buenos oculistas y es por ello. Bueno, el nombre de Averroes está ligado a Aristóteles. Todos, os tengo que hablar otro día de Ibn Tufail, que es otro médico que era muy amigo suyo. Lo que pasa es que filosóficamente, pero me llama mucho la atención, me encantaría que la gente lo supiera. Los médicos eran todos filósofos, pero es que la medicina, de aplicarla de una manera o de aplicarla a otra, depende del pensamiento de cada cual. Bueno, ¿por dónde iba yo? El pensamiento de Averroes está totalmente ligado a Aristóteles, que penetra en Occidente a través de los comentarios de Averroes, justamente. Hay una, yo que al Almanzor le quemara todos los libros y que los que se han salvado justamente han sido los que han hecho los judíos y tal, me mata, ¿eh? Muchísimos se han perdido, muchísimos escritos que son increíbles. Hay una gran influencia de este filósofo andaluzí en el pensamiento medieval cristiano y el primer renacimiento, entre cuyos, yo que sé, continuadores están Alberto Magno y su discípulo Tomás de Aquino, por supuesto, la escolástica, y los averroístas latinos con la figura prominente de Marsilio de Padua. El cordobés Averroes vive en el siglo XII, o sea, en 1100 y pico, y ejerce como juez mayor en el Al-Ándalus. Va a estar de Cadí en Córdoba y va a ser Cadí también en Sevilla. Su fama a lo largo de la historia, lo que pasa es que de alguna manera los Cadí también eran como, aunque eran los jueces y tal, él quiere una separación también, quiere que el Estado sea laico. Estamos en 1100 no sé qué. Para que os hagáis una idea, así se ganó el odio de todo el mundo. Su fama a lo largo de la historia está ligada, sin embargo, no está ligada a la filosofía, en la que destaca como excelente comentador de Aristóteles y es autor de importantes obras originales totalmente. Es prestigioso en el mismo, solamente en el mundo islámico lo conocen como jurista por las sentencias que tiene. Es el occidente cristiano realmente quien difunde su obra, su pensamiento, porque es totalmente genial, su pensamiento filosófico, primero en la Baja Edad Media y después en el Renacimiento. Dante lo elogia en sus conocidísimos versos. Rafael lo pinta junto a Platón y Aristóteles entre los grandes sabios griegos en la famosa pintura La Escuela de Atenas. Y con Averroes, eso está en la Estancia Vaticana, con Averroes el pensamiento medieval recupera el racionalismo de Aristóteles y el naturalismo de la ciencia griega. Entre sus teorías más innovadoras destaca la eternidad del mundo. Os voy a contar unas cuantas cosas, no lo voy a contar todo porque esto es inmenso, esto es como un universo con planetas, agujeros negros y de todo. Bueno, él critica la teología, así lo echaron de donde lo echaron. Separación entre religión y filosofía, cuya autonomía reconoce. Dice él que si hay que elegir entre el pensamiento racional y la religión, primero el pensamiento racional, pues así le tomaron manía la oligarquía, los ulemas y todo el mundo. Él desarrolla una psicología inmanentista centrada en el papel creativo del intelecto, defensa de los derechos de las mujeres. Es muy
bueno y muy sentimental con las mujeres. Dice que las mujeres están siendo maltratadas. Bueno, los grandes teólogos del medievo cristiano, Alberto Magno y Tomás de Aquino, son los verdaderos receptores de toda esta filosofía genial de Averroes. No solo aceptan su novedosa hermenéutica, sino que también incorporan el aristotelismo al pensamiento filosófico teológico, incluyendo en él algunas doctrinas psicológicas y éticas de inspiración averroísta, que son consideradas heterodoxas por la jerarquía eclesiástica de su tiempo. Bueno, por su parte, los maestros de la Facultad de Arte de París se adhieren en el siglo XIII tienen un lío que para qué, a un averroísmo muy radical que trae como consecuencia la persecución, porque mirar allí, de una discusión, ¿cómo se dice?, dialéctica, pues te iba a la hoguera como la perdiera, o sea, que había que afinar el pico. Bueno, y el abandono de sus cátedras. La mayor contribución de los llamados averroístas latinos es en el terreno político, que es San Marsilio de Padua, que es posterior a 1274-1343, que es el primer pensador cristiano que elabora una concepción laica del Estado que deviene de todo esto, al afirmar que el poder no es sagrado, alejándose del tradicional servilismo, del derecho canónico, la teología, etcétera. Bueno, vamos a ver si os cuento a Averroes un poquito su biografía, que ya os he contado así a grandes rasgos. Averroes es como si dijéramos una latinización de un nombre musulmán que es un poquito largo y difícil, porque él viene de una familia muy prestigiosa de Cádiz, una familia importante, de hombres muy cultos, y a él desde pequeñito le dan una educación excelente. Averroes proviene de una familia de estudiosos de derecho. Su abuelo es cadí principal de Córdoba bajo el régimen de los almoravides. Y su padre mantiene el mismo cargo, pero el abuelo ha sido más genial y el hijo va a ser más genial también. Hasta la llegada de la dinastía almohade en 1146, el propio Averroes es nombrado cadí de Sevilla y sirve en la corte de Sevilla y Córdoba y Marruecos. Él va a morir en Marrakech. Estaba un poquito aburrido. Ya os dije que estuvo también viviendo 4 años aquí, a la vez que estaba Maimónides. Estaban ya, porque ya Córdoba... bueno, además, porque la estaban hostigando mucho. Era un sitio de muchísima riqueza que había venido a menos, etcétera. Pero Córdoba realmente es Córdoba abasí. Donde había llegado su esplendor era con la abásida. Yo qué sé, con la mezquita, Medina Azahar, etcétera, etcétera. Bueno, además de elaborar una enciclopedia médica que se ha usado hasta hace nada, escribe comentarios sobre la obra de Aristóteles y además los comentarios que escriben son geniales. Anotaciones se llama. De ahí que es conocido como el comentador. El comentador de Ocaña es comendador. Bueno, en su obra Refutación de la refutación defiende la filosofía aristotélica frente a las afirmaciones de Al-Ghazali del que la filosofía estaría en contradicción con la religión. Eso es una cosa que le han hecho católicos, judíos, porque los judíos también, a Maimónides tampoco los querían, los askenazis, porque dice que su pensamiento filosófico entra en colisión, claro, entra en colisión contra el dogma, como le pasa a este. Este está diciendo hay que ser racionales. Bueno, por lo tanto es una afrenta a la enseñanza del Islam. Entonces, hay uno que se llama un judío que se llama Jacob Anatoly, que traduce las obras del árabe al hebreo y que son libros que se van a salvar. Los judíos siempre son más pillos y más rápidos. Durante el siglo XIII. A finales del siglo XII, una ola de fanatismo del integrismo islámico, como no, invade al Andaluz, porque resulta que muchas veces los reyes lo que hacían era llamar, como si dijéramos, musulmanes de África, que eran muchísimos, que eran guerreros, eran gente analfabeta y tal, para que los defendieran de los cristianos. Pero esto cuando se daban cuenta que los otros eran unos señoritos, pues decían, pues, ¿y qué hacemos aquí de guardaespaldas si podemos ser los dueños? Y aquí estamos. Y esto hicieron matanzas de judíos. Bueno. Bueno, estamos en pleno reino de Taifa. En esta época de fanatismo, después de la conquista de los almohades, Averroes es desterrado. Los almohades me parece que son bereber. Bueno, Averroes es desterrado y aislado. Ya estamos, pero esto es más la oligarquía de allí, de Córdoba, que le ha calentado la oreja, le ha dicho más que un cerdo. Es aislado en Lucena y en Cabra, cerca de Córdoba. Después se viene a Almería, y se prohíben sus obras. Ya estamos rompiendo obras, destruyendo obras, prohibiendo obras. Bueno, meses antes de su muerte, sin embargo, es reivindicado y llamado a la corte en Marruecos. Muchas de sus obras, él muere en Marrakech, pero su cadáver se lo llevan a Córdoba porque se sentía muy andaluz.
Muchas de sus obras de lógica y de metafísica se han perdido, pues es que le quemaron todo. Él tenía una biblioteca que eran de las bibliotecas más grandes quizás de Europa, con 400.000 volúmenes, que era una biblioteca que había contribuido su padre y su abuelo. Bueno, no me hagáis caso porque es que eso lo he oído, pero no sé cómo. Sus libros se han perdido definitivamente, como no había imprenta todavía, como consecuencia de la censura. Gran parte de su obra solo ha podido sobrevivir a través de las traducciones que se hicieron en hebreo y en latín. Son las que se han salvado y nos dan un individuo genial y se ha aprovechado este pensamiento. Bueno, y no solo en su original árabe. Su principal discípulo es Ibn Tumlus, que le sucede como médico de cámara del quinto califa almohade al-Nasir. En Occidente, Averroes es conocido por sus extensos comentarios sobre Aristóteles, como os he dicho, porque es realmente un especialista en Aristóteles. Sus pensamientos, además, no es que solamente hace anotaciones, es que lo concilia con lo que es su entorno. Por eso no lo podían ni ver. Sus pensamientos generan controversia en la cristiandad latina y desencadenan un movimiento filosófico que es el averroísmo, que os he dicho antes, que hace también caza de brujas dentro de lo que son los cristianos, que tienen que dejar las cátedras en París. Y está basado en su escrito. Las teorías de Averroes sobre la unidad del intelecto se convierten en una de las doctrinas averroístas más conocidas y controvertidas. Claro, es que como diría yo, actualiza lo que es el pensamiento clásico de Aristóteles. Sus obras son condenadas por la Iglesia Católica, ¿cómo no? Pero los musulmanes igual, por eso es poco conocido, en 1270 y 1277. Pero los cristianos hacen más de mangas capirotes, hicieron lo que les dio la gana. Aunque debilitado por las refutaciones de Santo Tomás de Aquino, el averroísmo latino continúa atrayendo a muchísima gente, muchísimos seguidores, hasta 1500. Averroes crece en una familia conocida por sus servicios públicos, sobre todo en leyes y religión. Su abuelo, Abu Walid Muhammad, fue cadí principal, como os he dicho, de Córdoba e imán de la mezquita Aljama. O sea, tenía todos los cargos habido y por haber. Tenía la lengua menos esta que este, bajo el gobierno de los almorávides. Su padre, Abu Qasim al-Ahmed, no fue tan conocido como su abuelo, ni tan bueno como el hijo, pero también fue cadí hasta el control almohade de la ciudad de 1146. La educación de Averroes fue esmeradísima. Tiene un abuelo intelectual y un padre muy formado. Comenzando sus estudios en hadís, que son las tradiciones del profeta Mahoma, jurisprudencia, en medicina y en teología. Él aprende jurisprudencia maliquí, que os he dicho antes, de la mano de Al-Hafiz, Abu Muhammad ibn Riz y Hadib il-Bukuwa, un pupilo de su abuelo. Su padre también le proporciona conocimiento de jurisprudencia, que es muy importante para la jurisprudencia, una fuente del derecho en la cual tú ves los casos anteriores y te sirven también de referencia para lo que estás haciendo. Es como un eje, en la actualidad igual, ¿eh? El campo de la medicina es instruido por Abu Jafar Jarim al-Tajil, que le enseña además filosofía. Del mismo modo, conoce la escritura del filósofo Ibn más conocido como Abenpace. Quizá incluso lo conociera y tutorizara personalmente. Acudía a reuniones regulares de filósofos, médicos y poetas en Sevilla. Y filósofos como Ibn Tufail de aquí de mi tierra, que tengo que hablar de él. Insor era también médico. O el futuro, hay una fundación que se llama Intufail y no paran de publicar obras de estas árabes. Y el futuro califa Abu Yusuf Yaqub, que ese lo protege. Asimismo estudia teología porque le gustaba mucho la filosofía. Es que Intufail, cuando el califa le dice que quiere saber sobre Aristóteles, Intufail le dijo, mire, yo estoy mayor, pero yo tengo un amigo que es joven, que de Aristóteles sabe un montón. Y se trae a su amiguillo, aunque Intufail y nuestro Averroes no filosóficamente eran muy amigos y se querían. Entonces lo coloca allí en la corte para que le hable de Aristóteles e instruya al califa. Bueno, asimismo estudia teología Kalam de la escuela Ashariyah, que más adelante él mismo va a criticar, porque también va evolucionando. Su biógrafo en el siglo XIII es Silabar, que escribe más interesado en el estudio de las leyes y sus principios, el hadís, especialmente en la khilaf, disputas y controversias de la jurisprudencia. Por eso es más conocido por el tema de la jurisprudencia islámica. Bueno, Albart también lo menciona, la dedicación de las ciencias de los antiguos. Ellos tenían, cuando los cristianos, la medicina estaba
así, ellos tenían una medicina muy sofisticada, en referencia a la filosofía y ciencias de la antigua Grecia. En 1153, Averroes está en Marrakech, la capital Marrakech, que es preciosa, que está bajo los montes Atlas. Está en el desierto, estás viendo todas las montañas nevadas. ¿Cómo se llama? El mercado de Marrakech, donde hay contadores de historia, encantadores de serpientes. Un mercado que está a las 24. Bueno, está en Marrakech, la capital del califato almohade, para realizar observaciones astronómicas y para apoyar el proyecto almohade de construir nuevas instituciones educativas. Espera encontrar algún tipo de leyes físicas sobre los movimientos astronómicos en lugar de las leyes matemáticas, como os he dicho antes, que él quiere instituir la física en todos esos cálculos, que eran las únicas que había conocidas en la época, aunque es que era listo para todo, de verdad, esto no es obvio, aunque su investigación no da los frutos que él quería durante su estancia. En Marrakech conoce a Intufail, que es el que he dicho que también ha emigrado de aquí a allí porque los cristianos cada vez hostigaban más, porque el Papa, digamos, le había dado entrada libre. Y porque entre otras cosas había muchísimo tráfico con el Al-Ándalus y con Lisboa, etcétera, y el Papa no recibía a cambio nada. Pura espiritualidad. Bueno, Intufail es un filósofo que es autor de Haib in Yakam, quien también es médico en la corte califal y que lo va a ayudar mucho. Averroes y Intufail inician una amistad que va a durar toda la vida, a pesar de sus diferencias ideológicas, filosóficas. En 1169, Intufail presenta a Averroes ante el califa almohade Abu Yaqub Yusuf. Abu Yaqub Yusuf. Yusuf de José, según las crónicas del historiador Abdelhadid al-Marakushi, el califa le pregunta a nuestro Averroes si el cielo había existido desde siempre o había sido creado. Entonces Averroes, punto en boca, porque dijo, madre mía, que me cortan el pescuezo como conteste algo que no... Porque como ya la habían expulsado por temas religiosos, ideológicos, tal, dijo, se cayó. Preocupado por su seguridad, porque mirar, allí las cosas no es que no estaban de acuerdo contigo, es que te rebanaban el cuello. Preocupado por la respuesta que pudiera dar, tuvo la callada como respuesta, ya que podía dar pie a una controversia y ponerlo en peligro con el califa. Entonces se cayó. Pero el califa entonces desarrolla las ideas de Platón y Aristóteles y otros filósofos musulmanes. Los califas solían tener una biblioteca. No presumían ni de caballos ni de mujeres, presumían de biblioteca. Bueno, entonces el califa lo deja pasmado a nuestro Averroes, porque demuestra a los clásicos, que son un montón, y a otros filósofos musulmanes relacionados con el tema, y las discute con Intufail. Esta muestra de conocimiento tranquiliza a Averroes, pobrecillo, explicando sus ideas sobre el asunto, lo que impresiona al califa. Se dio cuenta que tenía un tío listo que para qué. Averroes también queda impresionado por el mismo, relatando que el califa tiene unas grandes ganas de aprender, y eso le gusta mucho, cosa que no imaginaba. Claro, él había estado acostumbrado al cafre que tenía en otro sitio. Tras este primer encuentro, Averroes realmente queda bajo la protección del califa, a Dios gracias, hasta su muerte en 1184, pobrecillo, en Marrakech. Pues después se lo llevan a Córdoba para enterrarlo en el panteón familiar. Cuando el califa se queja a Intufail de la complejidad para entender obras de Aristóteles, Intufail le dice que él tiene un amigacho con lo que contaba antes. Y entonces cuando le presenta a Averroes, que ha escrito sobre ello. Este es el principio de los voluminosos comentarios que el filósofo, para que entienda Aristóteles, va a ser una obra culminante sobre Aristóteles, cuyos primeros comentarios son escritos en 1169, lo que llega a ser conocido como el Comentador. Ese mismo año, Averroes es nombrado cadí de Sevilla y en 1171 lo es de su ciudad, Córdoba. Tuvo unos trajines que para qué, porque no cerraba el pico, era una persona muy honesta, pero que no se callaba, ¿eh? Como cadí resuelve casos y hace fatuas, que son opiniones legales basadas en la ley de la Sharia, como os he dicho antes, dentro de lo que es una de las opciones, que es la Malikí, pero siempre protegiendo a los débiles, porque es una persona inteligente, una persona muy humilde también. La producción de sus escritos crece de manera exponencial durante esta época. Después sus escritos servirían de base a otros cadí, porque como era una persona muy inteligente, lo tuvieron en consideración.
él va a hacer muchos viajes, estos escritos van a crecer dentro del Imperio Almohade, recorridos que aprovecha para investigar de nuevo sobre astronomía que le encantaba. En 1179 es nombrado de nuevo Cadí de Sevilla, en 1182, que era un sabio, era un superdotado, y en 1182 sucede a su amigo Intufail como médico de la corte, porque Intufail era más viejo que él. Y ese mismo año es nombrado cadí jefe de Córdoba, que es un puesto prestigioso que ocupa previamente su abuelo. En 1182 el califa Abu Yaqub muere. Ahí tenemos la ruina. Y ha sucedido para Abu Yusuf Yaqub, que os lo he dicho, Al-Mansur. Al-Mansur, que era un fanático de que te espero. Al principio Averroes está bajo el favor real. Después, finalmente, en 1195, su fortuna cambia. Al-Mansur era muy radical y muy conservador. Y se le adjudican varios delitos que son mentiras. Es acusado, pero porque tiene muy enfadado a la oligarquía, a los ulemas, etcétera, que son demasiado poderosos. Y es juzgado por un tribunal de Córdoba. Dicho tribunal condena las obras y ordena que se quemen las mismas y lo exilian a Averroes. O sea, hemos conocido una pequeña parte de sus obras y son geniales y todavía se editan. Y entonces exilian a Averroes de la ciudad hasta como os he dicho antes, a Lucena y a Cabra, que están cerca de Córdoba. Algunos, me parece que una de ellas era, ¿cómo se llama? Del barroco Góngora, ¿no? ¿No era Cabra? No, me lo estoy inventando. Bueno, era también cordobés, pero no me acuerdo, creo que era de Cabra. Bueno, algunos biógrafos achacan este cambio a un posible insulto al califa en sus escritos, aunque las investigaciones posteriores han visto que es la oligarquía. Lo relacionan más con motivos políticos. A la clase, a los clanes que tenía el califa alrededor, los mosqueó un poco, porque dijo que explotaban a la gente, que eran gentuzas. Bueno, la enciclopedia del Islam explica que el califa distancia a Averroes y se acerca a posturas muchísimo más ortodoxas y radicales de las que los ulemas se oponen a Averroes y cuyo apoyo es necesario para el califa con objeto de combatir a los reinos cristianos. El Mansur fue tremendo, ¿eh? O sea, saqueó Santiago de Compostela, la invadió y le saqueó, era un guerrero. Después de unos años, Averroes regresa a la corte de Marrakech y vuelve a gozar del favor califal. Muere poco después, el 11 de diciembre de 1198. Y bueno, la filosofía del conocimiento, la noética de Averroes, formula la obra conocida por su gran comentario. Parte de la distinción aristotélica entre los intelectos el intelecto receptivo y el intelecto, no me acuerdo, agente. Os voy a leer unas cuantas cosas porque tampoco todo esto va a estar puesto en el blog y creo que os he dado ya eh, una idea de quién era Averroes. Es una persona de grandísima racionalidad que introduce Aristóteles no solamente a los musulmanes, sino también a los cristianos y conforma el pensamiento occidental, lo conforma y lo enriquece. Averroes se esfuerza en aclarar cómo piensa el ser humano y cómo es posible la formulación de verdades universales y eternas por parte de los seres perecederos. Dice que somos seres perecederos, que no se explica cómo podemos cavilar esas cosas. Este filósofo cordobés se distancia de Aristóteles a subrayar la función sensorial de los nervios. Sí, le da muchísima importancia al cerebro. Porque tenía la medicina muy desarrollada. Y al reconocer, él escribe sobre lo que sería hoy psicología, y al reconocer que el cerebro y la localización de algunas facultades intelectivas, imaginación, memoria, etcétera. Averroes sitúa el origen de la intelección en la percepción sensible de los objetos individuales y concreta su fin en la universalización que no existe fuera del alma, el principio de los animales. El proceso consiste en sentir, imaginar y finalmente captar el universal. Este universal tiene por lo demás existencia en cuanto que lo es por aquello que es particular. Bueno, en cualquier caso es el intelecto o el entendimiento, fijaros qué moderno, el que proporciona la universalidad, lo que parte de las cosas sensibles. Así las cosas en su obra, Tahafut expone la necesidad de que la ciencia se adecue a la realidad concreta, a las demandas, a la realidad concreta y particular, pues no debe de existir conocimiento directo de los universales. La concepción del intelecto en Averroes es cambiante, pero en su formulación más amplia distingue cuatro tipos de intelecto, es decir, cuatro fases que atraviesa el intelecto en la génesis del conocimiento, que es la material, que es la receptiva, la habitual, que permite concebirlo todo, la gente, que es causa eficiente y formal de nuestro conocimiento intrínseco del hombre, que existe en el alma, y el adquirido, que es la unión del hombre con el intelecto.
Averroes distingue además entre el sujeto como que es del conocimiento, más propiamente los sujetos de lo inteligible en el acto, y el sujeto mediante el cual es inteligible son verdaderos. Las formas que esas imágenes, sí, cómo se desarrolla el corpus, más o menos. Y el sujeto mediante el cual lo inteligible es un ente en el mundo intelecto material. Consecuentemente, el sujeto de la sensación, las percepciones, por el cual el, es verdadera, existe fuera del alma y el sujeto del intelecto por el cual es verdadero dentro. Mirad, no os quiero aburrir, todo esto está puesto en el blog. Y a pesar de la condena de las 219 tesis averroístas por parte del obispo parisino Etienne de Tempier en 1277, a causa de su incompatibilidad con la doctrina católica, da igual. Averroes, muchas de estas sobreviven en la literatura posterior de las manos de autores como Giordano Bruno, Giovanni Pico de la Mirandola, Dante, y bueno, y así encontramos en autores una defensa de la superioridad de la vida contemplativa frente a la vida práctica en línea a como lo defiende Aristóteles en su ética para Nicomaquea, o en una reivindicación de carácter instrumental política de la religión como una doctrina destinada al gobierno de las masas incapaces de darse una ley a sí mismas por medio de la razón. Pues cómo no iba a tener a los ulemas en pie de guerra. Bueno, espero que os haya gustado. Podría seguir contando cosas porque él habla de una ley religiosa no me acuerdo cómo se llama, Tajatú, que proporciona la misma, una verdad que el filósofo alcanza indagando en la causa y la naturaleza de las cosas. Dice que la religión tiene una parte simbólica que es para la gente iletrada y otra parte que hay que racionalizar, que es para la gente que tiene una cierta cultura y que sobre eso es lo que escribe. Espero que os haya gustado. A ver, eso es una maravilla. Lo voy a poner en el blog y os va a encantar. ¡Hasta mañana!